En principio, ¿qué es un compuesto de coordinación, un compuesto complejo? Bueno, va a estar constituido por dos partes básicamente. Un átomo central que va a ser un catión o puede ser un metal en estado de oxidación cero, que va a ser las veces de ácido de Lewis. Recuerden que ácido de Lewis era lo que nosotros conocemos como aquella especie química que tenía orbitales vacíos en los cuales se podían incorporar electrones o pares de electrones de otras especies, ¿no? Entonces, el átomo central del complejo va a ser un metal, por lo general un metal de transición. ¿Por qué? Porque tienen orbitales D libres, ¿sí? Vacíos, y además lo que vamos a llamar ligandos. Los ligandos tienen diferentes naturalezas, ahora vamos a estudiar cuáles son. Pero lo que tienen de característica común es que los ligandos son bases de Lewis, es decir, son especies químicas que tienen al menos un átomo con pares de electrones libres, ¿sí? Entonces se va a establecer un enlace entre el par de electrones libres que está presente en el ligando y el orbital, ¿sí?, atómico vacío del átomo central, ¿sí? Muy bien, entonces acá tenemos un ejemplo de un compuesto de coordinación. Por ejemplo, vemos al catión metálico plata, ¿sí?, unido con amoníacos. El amoníaco, si uno lo piensa, es una molécula estable, ¿no? Tiene una estructura de Lewis, tiene cargas formales bajas, o sea, en principio no tendría por qué enlazarse con nadie más. La cuestión es que el amoníaco posee el nitrógeno, en donde hay un par de electrones libres. Entonces, así como la plata tiene orbitales vacíos D, y el amoníaco tiene pares de electrones libres, se puede establecer un enlace llamado enlace de coordinación, que es lo que en la secundaria a veces los profes enseñaban como un enlace coordinado o dativo, ¿no? Como que el complejo, el ligando le presta a otro átomo un par de electrones libres. Muy bien, la cuestión es que tenemos que definir el átomo central, que es un metal de coordinación, un metal de transición, los ligandos, que van a ser aquellas especies químicas que tengan al menos un átomo con par de electrones libres, y lo que vamos a llamar el índice de coordinación. El índice de coordinación es cuántos ligandos es capaz de coordinar, de unir ese átomo central. En este caso, en el complejo de la plata con el amoníaco, el índice de coordinación vale 2, ¿sí? Acá tenemos, en un esquema, cómo se formaría ese complejo. Tenemos el catión metálico plata y dos amoníacos con los pares de electrones libres sobre el nitrógeno. Entonces se establece un enlace de coordinación entre los nitrógenos y el catión plata. Obviamente, la carga total del complejo formado tiene que ver con la sumatoria de las cargas entre el átomo central y los ligandos. En este caso tenemos un ligando que es una molécula, no tiene carga. Entonces la carga total del complejo viene dada por el catión plata. ¿Sí? El número de ligandos que puede unir un átomo central es variable. Vamos a ver varios ejemplos, pero puede ir de 2 a 9, ¿sí? Y por lo general rodean a ese átomo central, con lo cual se habla de esfera de coordinación, es decir, que se forma sobre el átomo central una especie de círculo en donde los ligandos se acercan con sus pares de electrones libres. Acá tenemos un ejemplo de un complejo formado por un metal y 6 ligandos. Es decir, el índice de coordinación sería 6. Vamos a ver algunos ejemplos de índices de coordinación y algunos ejemplos de compuestos de especies complejas, ¿no? Por ejemplo, con índice de coordinación 2, tenemos la plata con el amoníaco, el cobre con el cloruro, con índices de coordinación 3, con índices de coordinación 4, 5, 6, 7 y 8. No hay más porque piensen que tiene que haber, se tiene que poder rodear el átomo central. Entonces, cuando los ligandos ya empiezan a ser demasiados, hay interferencia entre ellos y no lo pueden rodear por completo. Fíjense que esto se da, la formación del complejo, gracias a que el metal de transición, o su ion, tiene orbitales vacíos. Por lo general, por supuesto que son los orbitales D o F, ¿no? Dependiendo de la serie de transición en la cual sea. Pero para que pueda llegar a formar un complejo, tiene que tener por lo menos algún orbital
de vacío o semivacío, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cobre o de los elementos de transición del último grupo, a pesar de que el cobre en estado cero, ¿sí? Lo remarcamos acá, tiene el orbital D completo, cuando se ioniza, es decir, cuando pierde 2 electrones, recuerden que queda con una configuración en la cual posee algún orbital D incompleto, con lo cual el cobre 2 puede formar complejos. Bueno, acerca de los complejos vamos a aprender varias cosas. Les voy a hacer un resumen. ¿Qué es lo que vamos a tener que saber, ¿sí?, para poder comprender el tema? Vamos a aprender cómo se escriben, cómo se nombran, qué índices de coordinación pueden existir, no de memoria, ¿sí? O vamos a ver cuántos ligandos puede unir un metal o un catión metálico. Depende de muchos factores, que incluso algunos no se pueden predecir, pero sí tenemos que saber escribir la fórmula, nombrarlos, ¿sí?, reconocer a los ligandos, a los metales de transición como núcleos de los complejos. Además vamos a ver en la clase de hoy qué geometría asociada está a cada uno de los índices de coordinación, cuáles son los índices de coordinación más habituales, y además la posibilidad de presentar isómeros. Todo eso lo vamos a ver en la clase de hoy. La clase próxima lo que vamos a estudiar es bien cómo modelar este enlace entre el catión metálico o el metal que es el núcleo del complejo con los ligandos. O sea, vamos a tratar de estudiar más en profundidad cómo se da ese enlace, el enlace de coordinación, ¿sí? Muy bien, entonces, dentro de los complejos que se pueden formar, los vamos a poder clasificar en complejos que sean aniones, ¿sí? O sea, su carga total va a ser aniónica, en complejos que sean moleculares y en complejos que sean catiónicos. Vamos a estudiar cada uno. En el primer ejemplo vemos que el resultado es un complejo que se va a comportar como un anión. ¿Y eso por qué? Porque es la combinación de un catión del mercurio y 4 aniones cloruros. Los aniones cloruros pueden actuar como ligandos porque es una nube de electrones libres, así que puede actuar como ligando. ¿Por qué será -2 la carga total del complejo? Lo podemos pensar o deducir pensando que cada cloruro es -1, eso hace un total de -4, y que el mercurio en este caso tendría que tener estado de oxidación +2, con lo cual +2 - 4 hace que la carga total del complejo sea -2. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo muy particular y muy importante, ¿sí? Un complejo que es molecular. Es decir, todo el complejo es una molécula y está formado por un núcleo central de níquel y 4, índice de coordinación 4, moléculas de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una especie molecular, es decir, no tiene carga. Y vemos que la carga total del complejo también es 0. ¿Eso qué significa? Que el níquel tampoco tiene carga. Es decir, es un complejo que se da entre átomos de níquel 0, una unión entre átomos de níquel 0, y 4 moléculas de monóxido de carbono. La verdad que es bastante sorprendente, ¿no? Es decir, que se puedan enlazar estas especies, pero sin embargo lo hacen. Este complejo es muy conocido, lo vamos a ver más adelante también. Es un proceso de purificación, se utiliza en el proceso de purificación del níquel, así que existe, es estable y se puede reconocer como una especie habitual. Muy bien. Otra opción es que tengamos un complejo que sea un catión. Por ejemplo, acá tenemos un complejo formado por un catión de la plata y el amoníaco, que es el ejemplo que vimos antes. El amoníaco es una molécula, con lo cual, al tener 2 moléculas de amoníaco como ligando, índice de coordinación 2, no aporta ninguna carga. Es decir, que la carga +1 del complejo es debida al núcleo del complejo, en este caso el catión monovalente de la plata, plata +1. ¿Sí?